Biografía. Nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Reino de Prusia. Falleció el 14 de marzo de 1883 a los 64 años en Londres, Reino Unido. Su causa de muerte fue bronquitis y pleuritis. Lo sepultaron en el cementerio de Highgate. Vivió en Londres, Treveris, Berlín, París y Bruselas. Tuvo dos nacionalidades, prusiana, que fue de 1818 a 1845, y apátrida, que es de 1845 a 1883. Su etnia fue askenazí, practicaba el ateísmo, su lengua materna es el alemán, considerado como padre del socialismo científico. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Su obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Incursionó en la práctica del periodismo, la política, proponiendo una unión entre la teoría y la práctica. Ingresó en las universidades de Bonn, Berlín y Jena para finalizar sus estudios en 1841. Formalmente no estudió economía, pero muchos historiadores lo consideran como un economista muy importante debido a su principal obra, El Capital. Una de las obras sobre economía más leídas y estudiadas de todos los tiempos. Karl Marx, Friedrich Engels se centraron en lo que denominaron socialismo científico, basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de las teorías. En 1848, a petición de una liga revolucionaria clandestina integrada por emigrantes alemanes, cuando los dos autores plasmaron tales ideas en el Manifiesto Comunista, expusieron la nueva concepción del mundo, la dialéctica, como la más completa doctrina del desarrollo, la teoría de la lucha de clases y el papel revolucionario del proletariado como creador de la sociedad comunista. Este libro sentó las bases del comunismo. Es visto como uno de los tres maestros del siglo XIX de la Escuela de la Sospecha, por Paul Ricoeur. En 1836 se comprometió con Jenny, casándose con ella en 1843. En este mapa podemos observar Treveris, Alemania, que es donde nació Carlos Marx. Dos principales obras. 1847, La miseria de la filosofía. Es un polémico libro escrito por Carlos Marx y publicado en París y Bruselas en 1847. Durante su exilio, en él Marx critica los argumentos económicos y filosóficos. Es una obra que contiene dos capítulos. 1849, Trabajo asalariado y capital. Este material se publicó a partir del 4 de abril de 1849. Carlos Marx expone las relaciones económicas que forman parte del material de la lucha de clases y las nacionales que se presentaban en el siglo XVIII. Nombre de la teoría sociología marxista. Explicación de la teoría. La teoría marxista es un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales creadas a mediados del siglo XIX por Karl Marx y su colaborador Friedrich Engels, que consiste en modificar el orden social y criticar el capitalismo, que tuvieron gran repercusión e influencia en diversos acontecimientos del siglo XX. La teoría marxista se basa en la búsqueda de la igualdad de las clases sociales, en la cual el proletariado pueda tener los mismos beneficios y derechos que el resto de la sociedad. Marx fue muy crítico con respecto al capitalismo y el poder del dominio que éste ejerce a través de la burguesía, generalmente dueña de los medios de producción. La teoría marxista propone, además de eliminar las clases sociales, que el proletariado se encargue de gobernar un sistema socialista con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar el comunismo y una sociedad más igualitaria. Posteriormente, la teoría marxista sufrió algunas modificaciones hechas por los discípulos de Marx, entre ellos Trotsky, Lenin y Stalin. La teoría marxista influenció la revolución bolchevique en Rusia, la revolución cubana, entre otros acontecimientos políticos del siglo XX. No obstante, esta teoría aún tiene influencia en diferentes sistemas de gobiernos socialistas y comunistas. Tres frases relacionadas.
En una sociedad no debe ni puede existir clases sociales definidas por índices económicos. El hombre no es un ser económico. Lo económico hace en él a su necesidad, no a su dignidad. Ramón Carrillo. Esto quiere decir que las clases sociales se forman a medida que los individuos de una sociedad se agrupan según sean sus criterios compartidos con respecto a lo social y a lo económico. Segunda frase. El único Estado establece es aquel que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Aristóteles. Esto quiere decir que la igualdad es un valor fundamental para la sociedad, con una justicia social, más cohesión y se considera como una condición para el ejercicio de derechos civiles y políticos y la concepción de la vida digna, derechos económicos, sociales y culturales. Tercera frase. El socialismo es la única perspectiva que tienen los pueblos para lograr un cambio profundo en sus condiciones de vida. Carlos Fonseca. Esto quiere decir que la riqueza no debe recaer sobre los empleadores capitalistas, sino debe estar repartida de forma igualitaria, eliminando la diferencia entre clases sociales. Soy Alexandra Rodríguez Villalba y a mí me toca exponer edificio o estructura social con las categorías. Y pues la primera es la superestructura, ideología o conciencia social, religión, moral, ciencia, filosofía, arte, derecho. Leyes, instituciones jurídicas, gobierno, instituciones políticas, partidos políticos, estructura económica, base económica formada por las fuerzas productivas y relaciones de producción, sectores primario, secundarios y terciarios. Pues también formas de conciencia de la ideología de la superestructura. Está también el sistema político, legislación, filosofía, religión, arte y las relaciones de producción, la forma que se da la histórica en el trabajo, del proceso del trabajo es la antigua, amo, esclavo, media, señor, siervo, renacimiento, maestro, aprendiz y el moderno capitalista, obrero. Algunas fuerzas productivas pues son los trabajadores, herramientas, maquinarias. Concepto y cómo se relaciona con el autor. Es el término utilizado para designar a la clase social que el modo de producción capitalista carece de capital, control sobre los medios de producción y sobre la distribución, y se ve en la necesidad de alquilar su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Junto con Friedrich Engels, quien realizó una aguda descripción de la revolución industrial en su obra La situación de la clase obrera en la Inglaterra, Karl Marx afirmó que las condiciones materiales de la vida de los seres humanos han determinado siempre su forma de vivir y de pensar, es decir, su devenir histórico. La actualidad del marxismo se inscribe en que conceptos como alineación, estructura económica, modo de producción, relaciones de producción o clase social cobran un nuevo sentido en este momento de crisis económica. Marx fue el primero en explicar cómo surgió el capitalismo, cuáles eran las leyes por las que se regía y la posibilidad de proponerle fin. Sin el marxismo no se puede explicar la historia del siglo XX, ni las conquistas de los derechos de los trabajadores. Terry Eklund afirma, si Newton descubrió las fuerzas invisibles y Freud dejó al descubierto el funcionamiento de un fenómeno invisible conocido como el inconsciente, Marx desenmarcó nuestra vida cotidiana y desveló el modo capitalista de producción. Puede que el marxismo haya vuelto.
Y bueno, profesor, esto sería todo por parte de mi equipo. Los integrantes son Alexandra Rodríguez Villalba, Ángel Moreno Naya, Ángel Arturo Díaz Flores, Andrea Linares Vázquez, Belén Sánchez Faustinos y Ameyali Celsi Ramos Rodríguez. Le agradecemos su comprensión.